Hace ya años que tengo algo rondando por mi cabeza, y con algunos de los recientes sucesos en la industria del anime, creo que es un buen momento para hablar de esto. Desde siempre, mis primeros recuerdos sobre gustos personales muestran una inclinación hacia los villanos, entre comillas, más que hacia los héroes. Digo entre comillas porque muchos de esos villanos no lo son como tal. Quizá podríamos llamarlos antagonistas, Sasuke sobre Naruto, Broly sobre Goku, incluso prefiero a Mahito o a Geto antes que muchos protagonistas de Jujutsu Kaisen. Los héroes pueden iniciar una historia, pero los villanos son quienes la empujan hacia adelante. Sin ellos no hay conflicto, no hay tensión ni crecimiento, simplemente no hay historia. Por ejemplo, en los años 60 y 70, cuando el anime apenas empezaba a tomar forma, los villanos eran más simples, pero no menos importantes. Ahí estaba Mazinger Z, con enemigos como el Doctor Infierno, representando una época marcada por el temor a la guerra, a la ciencia usada cinética, a la ambición humana sin límites. Un villano que no solo quería dominar al mundo, sino que encarnaba el miedo real a un público que acababa de vivir el impacto de la tecnología destructiva. En Ultraman, por ejemplo, los antagonistas eran enormes criaturas, kaijus y seres desconocidos. No tenían traumas profundos ni monólogos trágicos, eran simplemente y tal vez la representación de aquello otro, de lo desconocido, de aquello que estaba más allá de nuestra comprensión. Eran villanos nacidos del miedo colectivo a lo que no podemos controlar. Esos primeros villanos eran simples, sí, pero fueron los que permitieron que el anime empezara a explotar como algo más grande. La idea de que el mal no siempre tiene una cara humana, pero siempre tiene un significado. Con el paso del tiempo, los villanos dejaron de ser solo amenazas ficticias para convertirse en extensiones de nuestros conflictos internos. Ya no bastaba con tener un monstruo gigante o un científico malvado. Necesitábamos comprender por qué existían. Llegaron personajes más complejos, antagonistas como Chara Snable de Mobile Suit Gundam, que no era un monstruo, sino un reflejo de una generación en guerra. Un antagonista motivado por política, dolor, traumas familiares, pérdidas. Alguien que creía tener la razón. Luego aparecieron villanos que realmente cambiaron todo. Rao en Hokuto no Ken, con su ambición casi filosófica. Y un poco después, el villano que para muchos marcó el antes y el después del shonen moderno. Freezer de Dragon Ball Z. Un tirano frío, absoluto, un símbolo de racismo, del abuso y del poder injusto. Freezer fue uno de los primeros villanos que verdaderamente fue odiado y al mismo tiempo fue fascinante. A partir de ahí, el anime empezó a entender que un buen villano no solo sirve para hacer brillar al héroe, sino para revelar las verdades incómodas. Villanos como Naraku en Inuyasha, que fueron la encarnación de la manipulación, Griffith en Berserk, que fue la traición hecha carne, Meruem de Hunter x Hunter, que evolucionó de monstruo a ser capaz de sentir, Pain en Naruto, un huérfano que quiso romper el ciclo de odio con fuerza. Y así podríamos tomar muchísimos más ejemplos, porque mientras el héroe simboliza lo que aspiramos ser, el villano mostraba lo que ya somos, frágiles, imperfectos, contradictorios, rotos y buscando algún tipo de sentido. Y entonces llegaron los antagonistas que rompieron por completo la frontera entre el héroe y el villano, los que son moralmente grises, incómodos y que fueron tal vez imposibles de encasillar en algún lugar, tales como Light Yagami, un héroe brillante que decide jugar a ser Dios, o Luffy Britannia de Code Geass, un revolucionario que se convierte en villano para crear un mejor futuro. Tal vez podríamos hablar también de Eren Jaeger de Attack on Titan, que pasó de ser una víctima a un símbolo, luego una amenaza y al final resultó ser una paradoja moral. Hay algo muy curioso en nosotros como humanidad. Decidimos que amamos a los héroes, pero en silencio nos obsesionamos con los villanos. Y no es solo porque tengan diseños llamativos, frases épicas o escenas dramáticas. No, amamos a los villanos porque son humanos de una forma que los héroes rara vez pueden serlo. Los héroes, en muchas de las ocasiones, suelen ser perfectos, decididos y listos para salvar el día. Pero los villanos pueden romperse, pueden dudar, se equivocan y sufren. Llevan heridas que no sanan y preguntas que nadie quiere responder. La parte rota, la incomprendida, la frustrada, la ignorada, la que el mundo no nos permite mostrar. Por eso conectamos con ellos. Detrás de su destrucción, de su caos, de sus decisiones cuestionables, hay una verdad que los héroes no siempre pueden expresar. La vida no es justa, el dolor moldea y que nadie nace malo. Muchas veces nace sin que nadie escuche su historia. Dicen que los héroes nacen para inspirarnos, pero si somos honestos, rara vez nos reconocemos en ellos. El héroe es la versión perfecta de lo que quisiéramos ser. El villano es lo que realmente somos cuando nadie nos ve. Desde pequeño nos enseñan que el mundo está dividido en blanco y negro. Hay un bueno y un malo, un ganador y un perdedor, y debemos aplaudir siempre al héroe. Pero algo en nuestra naturaleza se siente atraído por el que rompe las reglas. Quizá porque los héroes representan lo que admiramos, pero los villanos representan lo que realmente entendemos. Y en esta ocasión, quería hablar de manera personal de un villano que quizá a pesar de no ser de los más profundos o más populares, se convirtió tal vez en mi favorito. Garou de One Punch Man, terco, carismático, brutalmente
sumamente talentoso y que posee una voluntad casi inhumana. Un niño que veía como todos celebraban siempre al más fuerte. Un joven que se preguntó por qué el bien siempre se decidía desde la perspectiva de los vencedores. Un hombre que eligió convertirse en villano no porque quisiera destruir el mundo, sino porque quería entenderlo. ¿Por qué siempre elegimos al héroe? ¿Por qué el villano nunca puede ganar? Garou observa la historia desde abajo, desde el lugar del rechazado, desde donde viven los que no encajan en el molde heroico que la sociedad exige. En esa rebeldía, en esa contradicción y en ese deseo de cuestionarlo todo, Garou se convierte, sin querer, realmente en el protagonista emocional de One Punch Man. Pero antes del cazador de héroes, hubo un niño que vio cómo la sociedad aplaudía la historia donde el más frágil siempre perdía. Le enseñaron que el héroe es el bueno y el villano está destinado a caer siempre. Pero él vio algo que nadie más notaba. El villano siempre luchaba solo, siempre es superado y siempre termina derrotado, porque la historia está escrita para que así sea. Sin embargo, siempre he pensado esto. Garou no odiaba a los héroes, odiaba la injusticia de un mundo que nunca cuestionó quién merecía ganar. Ese fue su primer paso hacia la senda del villano, o del monstruo en este caso. Si nos ponemos a analizar, la segunda temporada de One Punch Man no está construida alrededor de Saitama. La historia desde el capítulo 1 empieza a moverse alrededor del monstruo humano. Aquí ya no seguimos al héroe todopoderoso, seguimos a un chico humillado que decidió desafiar al mundo entero, y eso lo cambió todo. En la temporada 1 todo era, ¿qué hará Saitama esta vez? ¿A quién destruirá ahora? ¿A qué villano absurdo callará de un golpe? Pero en la temporada 2 la cámara gira, literalmente gira, y se clava en Garou. Cada episodio lo acompaña mientras caza héroes, pierde peleas, se levanta destrozado, vuelve a intentarlo y explica una y otra vez su retorcida, pero quizás honesta visión del mundo. Tiene un conflicto, tiene un propósito y tiene algo que perder, y algo quizás más importante que demostrar. Saitama es demasiado fuerte para avanzar, es demasiado perfecto para romperse y es demasiado completo para transformarse. Pero Garou quizá evoluciona en cada capítulo, de aprendiz ignorado a cazador de héroes a un monstruo, y de monstruo a alguien que empieza a cuestionar qué es realmente ser fuerte, de un enemigo declarado a alguien más humano que muchos de los héroes que nos retratan ahí. Es a él a quien la historia empuja hacia el borde, a quien vemos caer y seguir cayendo muchas veces, hasta que se vuelve imposible dejar de mirarlo. Y ahora, en la tercera temporada ya ni siquiera es sutil. Garou es el punto de tensión en todos los casos. La asociación de héroes se mueve por él. La asociación de monstruos reacciona con él. Los arcos de otros personajes chocan siempre con él. Y Saitama simplemente está ahí, esperando el momento en el que el monstruo humano llegue demasiado lejos. Y llegados a este punto tenemos que tocar algo de forma inevitable. La tercera temporada de One Punch Man. Temporada que llegó con un peso enorme, esperando la magia de un estudio que ya ni siquiera está involucrado, Madhouse. Muchos apuntaron directamente a JC Staff, el estudio encargado de la animación, pregonando que ellos arruinaron One Punch Man. Y es aquí donde la crítica del fandom es más, ni siquiera el verdadero fandom, un sector en internet que ocupa sus vidas en solo criticar cualquier cosa que no cumple los mínimos estándares que les han implantado en el cerebro a ciertas opiniones, se vuelve grotesca, desproporcionada, quizá monstruosa en este caso. Quizás podría ser que Shinpei Nagai, el director actual de esta temporada, tuvo que cerrar sus redes sociales, no por opiniones, no por críticas hacia su producto, sino por ataques personales, insultos e incluso acoso. Y lo peor es que muchos de estos ataques vienen de las mismas personas que cada temporada consumen el mismo isekai genérico reciclado siempre, sin cuestionarlo jamás. Pero claro, cuando toca One Punch Man, ahora sí se exigen estándares. Exigen animación de nivel de una película cada semana, mientras ni siquiera saben cómo funciona la industria, ni cuánto presupuesto reciben los estudios, ni que las decisiones vienen desde arriba, de la producción, de los inversionistas, quizás incluso de los mismos canales de televisión, no del equipo de animación, que igual, es verdad, tienen su grado de responsabilidad en todo el asunto. Imaginémonos esta situación. Eres un chef que debe preparar 12 platillos para un público extremadamente exquisito. Tienes solo $100 para repartir entre estos 12 platillos, pero la gente a la que vas a atender exige platillos de $30 cada uno. Con el presupuesto que tienes, haces únicamente lo que te alcanza para cumplir. Y obviamente nadie quedará satisfecho con el resultado de cada platillo. Esa sería una forma de explicarlo tal vez. Aún así, JC Staff no está exento de responsabilidad. Desde el inicio, aceptar condiciones de trabajo en esos términos fue su perdición. Además, los controles de calidad en varios de sus episodios han sido exhibidos con claridad en más de una ocasión. Incluso con un presupuesto mediocre, esos errores son imperdonables para los estándares de una animación medianamente aceptable hoy en día. Así que sí, es válido exigir y criticar, pero que tampoco es válido que la gente que cree que gritar en internet les da una autoridad artística sobre el producto. De aquellos que ya no critican la obra, sino que agreden a las personas que la hacen. De los que arrastran a otros a criticar por moda, porque es más fácil repetir la queja que formarse un criterio propio. De los que sinceramente, si tuvieran que sostener un lápiz no podrían dibujar ni un círculo decentemente, pero que se sienten expertos para atacar a quienes sí dedican su vida a crear algo. Pero está bien.
vamos a calmarnos un poco. No estoy diciendo que esté mal criticar. Criticar es parte de amar una obra. Exigir calidad es parte de crecer como comunidad. Todos tenemos derecho a decir, esto no me gustó, esto puede mejorar, o esto no cumple mis expectativas. Y está bien, criticar no es el problema. El problema es cuando cruzamos esa línea, cuando dejamos de hablar del trabajo y comenzamos a destruir a las personas. Cuando olvidamos que detrás de cada frame hay humanos que duermen poco, que comen mal y que entregan más de lo que deberían por un sueldo que no compensa el desgaste. Que cuando la opinión se convierte en ataque, en odio y en deshumanización, cuando dejamos de ser críticos y comenzamos a ser realmente en esta ocasión monstruos, quizá aquí es donde One Punch Man vuelve a ser brillante. Porque mientras vemos a Garou caminar por una senda del villano, la serie nos está diciendo algo que muchos parecen ignorar. Cualquiera puede convertirse en un monstruo. No necesitas garras, ni alas, ni un poder prohibido. Solo necesitas dejar de ver a los demás como personas. Y la ironía más grande es que muchos de los que se dicen fans de One, el creador de One Punch Man, y de Murata, quien se encargó de dar esas ilustraciones al manga, serían los primeros que ellos rechazarían. Porque el mensaje de One Punch Man, o incluso si quisiéramos meter a Mob Psycho 100 en la discusión, siempre ha sido el contrario. Empatía, humanidad, autocrítica y reconocer nuestras propias fallas. Y nosotros, como espectadores, también tenemos una responsabilidad. Porque sí, podemos, y de hecho debemos exigir calidad. Podemos quejarnos cuando algo no funciona, señalar sus errores y levantar la voz cuando un proyecto no cumple. Pero podemos hacerlo sin perder humanidad, sin convertir la crítica en un ataque. Exigir no es destruir, es pedir que la industria trate sus obras con el mismo respeto con el que nosotros las recibimos. Si de verdad queremos exigir, entonces tenemos que hacerlo de una forma que tenga un impacto real, no solo haciendo ruido. Porque los ataques en redes no cambian nada, pero hay acciones que sí obligan a la industria a voltear a vernos. Podríamos dejar de consumir lo mediocre, dejar de ver los mismos animes de temporada una y otra vez, dejar de regalarles reproducciones solo por verlo. Podemos apoyar únicamente las adaptaciones que respeten su obra, premiar con nuestra vista, nuestro tiempo y nuestro dinero a los equipos que sí trabajan con cuidado. Podemos visibilizar a los estudios que hacen las cosas bien, mencionarlos, compartir su trabajo y hacer que sus nombres suenen. Podemos crear presión desde la comunidad, no desde el odio. Y sobre todo, podemos demostrar con nuestras decisiones que no nos conformamos con un producto a medias. Nada obliga más a un producto a mejorar que un público que no se conforma, que elige con criterio, que no premia la mediocridad y que entiende que su tiempo es valioso. Porque al final, la industria escucha a quien mueve los números, y los números los movemos nosotros. Porque si los ejecutivos realmente quisieran más ingresos, si quisieran obras que trasciendan, tendrían que apostar por lo mismo que está haciendo resurgir la industria de los videojuegos en muchos lados. Proyectos creados con amor, con pasión, con tiempo y con libertad. No productos fabricados a la carrera, sino experiencias que nos llenen. Y cuando eso ocurre, cuando se trabaja con dedicación real, los resultados llegan solos. Mejores números, mejores ventas y lo más importante, un público que responde, que apoya y que crece con la obra en lugar de destruirla. Pero bien, después de todo lo que hemos visto, aún me resuena una pregunta. ¿Es entonces Garou el verdadero protagonista de One Punch Man? Yo creo, sinceramente, que la respuesta es sí, absolutamente. Y parece absurdo, ¿no? En la historia construida alrededor de héroes perfectos, brillantes, populares, llenos de medallas y rankings, quien termina robándose el corazón de la narrativa no es uno de ellos, sino un villano, un marginado, alguien que ni siquiera quería ser parte del sistema. Podríamos llamar como que Saitama es el final del chiste, es la cima, es lo imbatible, pero Garou es la pregunta, es el conflicto, es el camino. Y en cualquier historia, por más comedia o parodia que parezca, el camino siempre es el que revela al verdadero protagonista. Y mientras todos los demás personajes aceptan el mundo tal cual es, Garou es el único que desafía, el único que ha mirado el sistema y ha dicho, esto está mal, esto es injusto o esto tiene que romperse. Y así lo intenta, a su manera, de forma torpe, violenta o equivocada, pero lo intenta, porque él no quiere ser un monstruo por maldad, sino tal vez por necesidad, porque en su cabeza, el único modo de cambiar las reglas del mundo era convertirse en aquello que todos le temen. Y ese viaje, esa transformación, esa búsqueda de sentido, ese choque contra sus propios límites, es 1000 veces más humana que cualquier batalla épica. Y eso es lo que un protagonista verdadero tiene. En una historia donde todo gira alrededor de héroes, de rankings, de niveles, de apariencias, donde el héroe más fuerte del mundo ya no tiene nada que aprender, quien termina llevando la esencia, la emoción y el mensaje más poderoso, es alguien que ni siquiera debería haber brillado. Entonces sí, Garou se convirtió en el verdadero protagonista de One Punch Man, y lo hizo de la forma más irónica posible, siendo un villano en un mundo que se supone está hecho para héroes. Y hasta aquí el video de hoy. Y después de todo esto, ¿está bien elegir ser un héroe o está bien elegir ser un villano? La verdad es que sí, cada quien carga sus heridas, sus miedos, sus pérdidas y sus razones. Cada persona elige su camino no porque sea el mejor, sino porque es el único que sabe recorrer. A veces somos el héroe que sostiene a alguien más cuando está derrumbando. Y a veces somos el villano que se protege a golpes porque el mundo ya lo hirió lo suficiente. Y a veces solo somos humanos intentando sobrevivir. La ficción nos da monstruos, héroes brillantes y batallas épicas, pero la vida real no es tan sencilla, porque mientras hablamos de monstruos ficticios, afuera hay personas que actúan como monstruos reales, no con garras ni transformaciones espectaculares, sino con palabras, con odio, con ataques gratuitos desde una pantalla.
Y aún así, incluso alguien como Garou, alguien que gritó al mundo que quería ser un monstruo, nunca dejó de ser el héroe de un niño. El único que lo miró sin miedo y sin etiquetas. Porque al final, no importa cuánto odio cargues, ni cuántas veces el mundo te haya dicho villano. Siempre existe alguien para quien tú eres la persona que hace la diferencia. La que lo inspira, la que lo salva, la que lo acompaña. Así que sí, elige tu camino, elige tu bando, elige tu máscara. Solo recuerda algo. Incluso en la senda más oscura, siempre puedes ser el héroe de alguien más. Tal vez de una persona, de un niño, de un amigo o quizás de ti mismo. Porque ser héroe o villano no es un título, es una historia que cada quien escribe, golpe a golpe, decisión tras decisión. Y al final, no se trata de ser uno u otro, sino recordar que incluso el gesto más pequeño puede convertirse en el único rayo de esperanza en el mundo de alguien más. Y ese siempre será el acto más poderoso que un ser humano puede hacer. Muchas gracias por todo el apoyo hasta hoy. ¿Y de qué otro tema te gustaría un video del cual podamos decir y fue ahí el momento en el que el anime se volvió eterno? Hasta la próxima.